Por si no te habías enterado, llevamos ya unos cuantos meses hablando sobre Gálatas. Una vez que terminamos la epístola, hemos seguido varias semanas hablando sobre el fruto del Espíritu. Gálatas 5, donde viene esta lista de fruto del Espíritu o frutos, como tenemos ahí al fondo en la pared, plantea dos formas de vivir. O vives guiado por el Espíritu o vives guiado por la carne. Dice así: digo pues, leo en el versículo 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y adelante en el 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, que es el fruto que tenemos que trabajar hoy, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que hoy nos toca ver esta característica de la persona guiada por el Espíritu, la cual es una persona paciente. Ya usamos paciente cuando vas al hospital, por ejemplo, ¿no? Y pues cuando vas al hospital, ¿qué necesitas? Paciencia. Hasta que el doctor viene, hasta que la enfermera te atiende, en fin. Eufemísticamente llamamos paciente a todo el que va al hospital, porque hay mucho enfermo que va al hospital que no es paciente, ya que hay médicos y enfermeras que saben que tienen de todo menos paciencia, pero les llamamos pacientes. Así somos nosotros, o debiéramos de ser nosotros, si somos guiados por el Espíritu. Personas capaces de esperar con calma, sin quejas, entender que algunos procesos llevan tiempo, no tomar decisiones apresuradas. La paciencia implica una actitud también comprensiva hacia los demás, mostrando empatía y entendimiento en los momentos de dificultades o en los fallos propios o de otros. Esto sirve para muchas cosas. Mira, si te lo vendiera un vendedor, lo comprarías a cualquier precio. Por ejemplo, cuando tienes que esperar en una larga fila y lo haces sin quejarte o sin perder la calma. Cuando alguien te insulta o te provoca y mantienes la compostura y no reaccionas impulsivamente. Cuando tienes que hacer un trabajo con mucha diligencia, con mucho esfuerzo y requiere tiempo y no te frustras por los obstáculos que puedan surgir. Cuando estás escuchando a alguien atentamente y especialmente si no estás de acuerdo con sus opiniones y le escuchas sin contradecirle y sin interrumpirle constantemente. Cuando quieres enseñar a un niño una habilidad nueva y tienes que repetirle las instrucciones, darle apoyo y esperar una y otra vez hasta que el niño lo comprende. Cuando vas a aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento musical, tienes que practicar regularmente, a pesar de los errores, del progreso es lento. Con paciencia lo consigues. Si tienes que cuidar plantas, ya sea una maceta o un huerto, hay que esperar que crezcan, a que den frutos sin desanimarnos porque vienen dificultades, una granizada, una enfermedad, un año que se retrasa la cosecha. Superamos las dificultades en el proceso. Cuando vamos a resolver conflictos en la familia, en el trabajo, en la iglesia, entonces con paciencia tenemos una comunicación calmada, escuchamos todas las perspectivas con amor y no tomamos decisiones hasta estar seguros de que es lo correcto. Con paciencia aceptamos cualquier situación difícil que venga a nuestra vida, enfermedades, pérdidas emocionales o problemas financieros. Con tranquilidad y confianza encontramos y buscamos soluciones o simplemente esperamos. Porque una persona paciente controla sus emociones y esto es un problema generalizado hoy. En los colegios ahora con frecuencia se hacen talleres a los niños para que aprendan a controlar sus emociones. Yo digo, en toda la EGB jamás había visto yo tal cosa, que había que enseñar a un niño a controlar sus emociones, cómo controlar la ira.
Pues si me ponía yo como un energúmeno en casa, pues venía mi padre y me daba un cachete y ya aprendía a controlar mis emociones. No digo que es lo que hay que hacer, digo que es lo que se hacía entonces. Pero ahora tenemos talleres para todo, para controlar las emociones. La primera vez que escuché esto me quedé pensando, ¿y de qué hablarán? ¿Y de qué irán? Pero tenía clase y no pude ir. Pero lo cierto es que los niños que fueron volvieron calmados por unos días. ¿Quieres ser una persona así? ¿Eres una persona con mucha paciencia o con poca paciencia? En el río Tajuña, que es el río que pasa por mi pueblo, es un río con unas truchas que no tiene que envidiar a ningún salmón de Noruega, ni en tamaño ni en gusto. Y había un pescador allí pescando una mañana. Tira la caña, media hora esperando, no pican. Y aparece un lugariego y se pone a su lado a mirar. Media hora, no pican y el otro mirando. Y ya como llevaban tanto tiempo juntos, pues parece que empezó a haber confianza y el mirón llegó, hoy no pican, ¿no? Dice el otro, no pican. Otra media hora esperando. Y ya el pescador dijo, pues igual tenía que decirle yo algo más. Sí. Y a la media hora le dice, ¿tú no pescas? Dice, no, yo no tendría paciencia. ¿Quién eres, el pescador o el que miraba? Bueno, pasando a cosas más serias. La paciencia es un requisito imprescindible para el amor. Cuando Pablo habla de las características del amor, en 1 Corintios 13, del 4 al 7, comienza y termina con el mismo rasgo, con paciencia. Dice así, aunque utiliza dos palabras diferentes en el original griego, pero las dos normalmente las traducimos por paciencia. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita ni lleva cuentas del mal, no se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esta palabra que ya han traducido por soporta, en otras versiones se traduce por todo lo espera o todo lo lleva con paciencia, ¿no? La primera vez que se refiere a la paciencia utiliza la palabra macrotimia, cuando dice el amor tiene macrotimia, el amor tiene paciencia. Y al final cuando dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, utiliza otra palabra que es hipomoné. Todo lo hipomoné. Estas dos palabras que se traducen generalmente por paciencia aluden a dos situaciones diferentes. La primera de ellas, macrotimia, hace relación a cuando tenemos que tener paciencia con las personas. Por ejemplo, la paciencia que los esposos necesitan con las esposas y viceversa. A veces los padres con los hijos y viceversa. A veces también los hijos con los padres. La paciencia que tiene que tener el jefe con los empleados y frecuentemente los empleados con el jefe. Es la paciencia que debemos de sacar cuando alguien nos irrita, nos lastima de alguna manera y sentimos el deseo de tomar represalias. Es el tipo de paciencia que cada cristiano debe desarrollar y que podemos necesitar muchas veces en ciertos días en el trato unos con otros. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:14 dice, os recomendamos también, hermanos, que corrijáis a los indisciplinados, animéis a los tímidos, sostengáis a los débiles, teniendo paciencia, macrotimia, con todos ellos. Entonces, no es una casualidad que esta primera cualidad que Pablo nos dice en su explicación de en qué consiste el amor, pues que sea la paciencia que necesitamos para aguantarnos unos a otros. Sin esta cualidad, el amor no puede existir. Y es la realidad. Nos aguantamos. Ahora, la otra palabra, hipomoné, hace relación a la paciencia que tenemos que tener en determinadas circunstancias. Personas y circunstancias. Por ejemplo, en Romanos 5 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, hipomoné, y la hipomoné prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Este es el tipo de paciencia que representa la actitud de aquellos que no tienen capacidad para cambiar una determinada situación, pero la soportan, la llevan bien. Es la paciencia que el cristiano tiene cuando sufre persecución, ya sea porque el gobierno, el trabajo, los vecinos, la familia. Es la paciencia de quienes enfrentan enfermedades, lesiones, pobreza, soledad, depresión o cualquier tipo de sufrimiento a largo plazo. Así que Pablo comienza su lista de cualidades del amor con paciencia, la que debemos tener con las personas, y con paciencia, la que debemos de tener con determinadas situaciones. En la parábola del sembrador, cuando dice la semilla en buena tierra representa a aquellos con un corazón noble y bueno, escuchan la palabra, la retienen y al perseverar producen una cosecha abundante. Ahora más adelante vamos a ver esto, pero la paciencia en la Biblia tiene un fin, no es esperar por esperar. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Así que la paciencia en la Biblia siempre es algo acompañado de una esperanza, no es una paciencia desesperanzada. Siempre hay un fin, es un medio para conseguir algo más, es algo productivo, no es perder el tiempo, no es ser gente irresponsable que aunque están pasando cosas parece que no les influyen. La paciencia, cuando es del Espíritu, cuando es un fruto del Espíritu, conduce a algún resultado. Vamos a febrero de 1873. Aquí en España, el rey Amadeo I de Saboya había renunciado al trono español y entonces se proclamó la Primera República y nombraron presidente a Figueras, el primer presidente de la Primera República, el señor Figueras. Según cuentan las crónicas de la época, lo siguiente que sucedió en una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 9 de junio de 1873, después de numerosas discusiones sin llegar a ningún acuerdo para superar la crisis institucional que atravesaba el país y que le había llevado a sufrir varias crisis de gobierno y numerosos intentos de golpe de Estado en menos de 5 meses, al parecer Figueras había agotado su paciencia y en un momento de la sesión se levantó y exclamó: señores, voy a serles franco, estoy harto de todos nosotros. No dijo harto, dijo otra expresión peor, más malsonante. Acto seguido, abandonó la sala. Al día siguiente, al ver que no se presentaba en el ministerio, los ministros Castelar y Pi Margal ordenaron que fueran a buscarle a casa. Y allí los criados aseguraron a los enviados que la noche anterior Figueras había hecho las maletas y se había ido a Francia. Estaba harto. ¿Qué le había pasado a Figueras? Pues que había perdido la esperanza. ¿Esperar para qué? ¿Qué puedo esperar de esta situación? No hay ninguna solución, no nos ponemos de acuerdo, España no funciona, unos quieren una cosa, otros quieren otras, cada mes hay un intento de golpe de Estado. Yo aquí no puedo hacer nada, ha perdido su esperanza y se ha ido. Esta no es la esperanza cristiana, no es la paciencia cristiana, porque la paciencia cristiana siempre, siempre, siempre nos conduce a algo. Es como cuando educamos a un niño, pues los resultados no se ven en el momento. Confiamos que en algún momento, según vaya creciendo, madurando, pues todo el esfuerzo que hemos hecho en los primeros años, pues dé fruto y consigamos una persona madura. Ya sabéis que los educadores dicen, no sé si lo sabes, pero el mayor esfuerzo en la educación de los niños hay que hacerlo en los 5 primeros años. Esos 5 primeros años son los más productivos que hay. En ese tiempo el niño adquiere valores, aprende a sociabilizar, organiza su cerebro, aprende la empatía, aprende a sufrir contrariedades y llevar las frustraciones, aprende a controlar sus emociones. Y eso lo aprende porque los papás en esos primeros 5 años debieran de poner su mayor esfuerzo, porque todo el esfuerzo que pongas en los primeros 5 años te va a hacer la vida mucho más fácil todo el resto de la vida posterior. Muchos padres piensan que es al revés, como es pequeño, pues déjale que haga lo que quiera, como es pequeño, que grite, como es pequeño,
comprar el chuche para que no llore, como es pequeño, estás perdiendo el tiempo. Esos 5 primeros años son claves. ¿Y qué hace falta? Paciencia, porque muchos resultados no los ves. Pero resulta que luego ese niño que ha sido atendido en esa edad temprana, llega a los 18, 19, 20 años, sabe socializar, es responsable con sus estudios, se lleva bien con los padres, se lleva bien con los compañeros, es una persona productiva. ¿Ha venido del cielo? No, se ha trabajado en los años en los que había que trabajar. Hay esperanza, nunca es tarde, siempre se puede hacer algo. Aunque un tío tenga ya 60 años, aún puedes trabajar. Pero hubiera sido más fácil trabajar con él a los 5 años. Porque luego la paciencia da el resultado de ver una persona madura y fácil de tratar. Teresa de Jesús decía, la paciencia todo lo alcanza. Y ella lo sabía bien, porque esta mujer, con una salud malísima, que toda su juventud parecía que se iba a morir mañana, consiguió grandes cosas. Pero tuvo que aprender a bregar, a veces con la falta de recursos o a veces también con las trabas que las personas le ponían. Tratar con las circunstancias, tratar con las personas. Y su conclusión es que con paciencia todo se alcanza. No sé si se alcanzó todo lo que ella quería, pero la verdad alcanzó bastante. El ejemplo más claro de la Biblia, ¿quién es? Nuestro amigo Job. Job parece la encarnación de 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sus amigos y su esposa no llegan a verlo así, pero la paciencia de Job no es una paciencia inútil. Él tiene una esperanza. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otro. Con una esperanza así, espero ver a Dios, cualquier cosa se puede vivir. Y esto pues nos habla de Job, del fondo de este hombre, que verdaderamente coincide con cuando comienza el libro y dice que era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios. Y a lo largo del libro vemos que verdaderamente era así. Su esposa, sus amigos, pues empiezan con grandes discursos, pierden el norte, pero Job lo tiene muy claro. Yo sé que Dios vive. Antes o después lo veré, desde el polvo se levantará. Habla también de nosotros, porque nosotros vivimos en esta esperanza. Los cristianos tenemos paciencia, ¿por qué? Porque tenemos una esperanza. El Maestro regresará. Y esta idea llena toda nuestra vida, o debiera llenarla. Estamos aquí esperando que vuelva Jesús, cumpliendo una misión, pero el fin objetivo es que Jesús vuelva. Volverá el Maestro, volverá el Señor, y eso impregna toda nuestra vida. Y muchas veces vienen dificultades, sufrimos pobreza, nos echan del trabajo, suspendemos un examen, pero Jesús volverá. Jesús volverá. No sé si tú lo piensas. No sé si tú lo piensas. Vas por la calle, tropiezas, estás enfermo, no puedes salir de casa, te estiras allí 15 días cuando tú no estás de vacaciones. No importa, Jesús volverá. Jesús volverá. Esa es la esperanza cristiana. Y esa es la esperanza que hace que la paciencia sea productiva, no sea una pérdida de tiempo, sea algo que nos conduce a un resultado. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo, le dice: tú, que eres hombre de Dios, busca con ahínco la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la dulzura. Y no se sabe que entre 1 de Timoteo y 2 de Timoteo hay o entre 2 o 5 años. Estas fechas varían, pero pasarían 2 y 5 años. Cuando le escribe la 2 de Timoteo le dice: tú en cambio has seguido de cerca mi enseñanza, mi estilo de vida, mis proyectos. Has imitado mi fe, mi mansedumbre, mi amor y mi paciencia. Cuando lo escribe la primera vez le dice: Timoteo, ten paciencia. Y cuando lo escribe la segunda vez le dice: muy bien, Timoteo, has tenido paciencia. Y así debiera de ser con nosotros. Cuando pasen los años, cuando pase el tiempo, tenemos más paciencia, tenemos menos. Ahora, ¿dónde se compra la paciencia? ¿Dónde se consigue? Lo hemos leído por ahí atrás. Un sitio donde se consigue la paciencia es a través de las pruebas. Si las llevas bien, si las llevas con esa esperanza, Jesús volverá. Esas pruebas generan en nosotros un carácter que podemos sufrir cualquier cosa.
Pero también la paciencia es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, en vez de buscar paciencia, debemos de buscar tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y entonces la paciencia, con todos los demás frutos, vendrán añadidos, vendrán en el mismo paquete, ¿no? ¿Y cómo tengo más del Espíritu de Dios? Pues obedeciéndole. Dice la palabra que Dios da su Espíritu a quienes le obedecen. Orando. Cuando uno ora, cuando tiene una relación cercana con Dios, cuando está frecuentemente con Dios, se llena de su Espíritu. Siempre se nos pega aquello de las personas con las que estamos. Si estás con personas que les gusta el fútbol, a ti te termina gustando el fútbol, porque si no es un rollo. El domingo por la tarde, ¿dónde vamos? Al fútbol. Y tú vas allí y pues, voy a que me guste, pues por lo menos aprovecho, ¿no? Si estás con Dios, ¿qué se te pega? Su Espíritu. La oración es imprescindible para tener paciencia. Igual tú dices, mira, soy una persona que no tengo paciencia. Soy el mirón que fue a ver al pescador del río Tajuña. Acércate a Dios. Llénate de Dios y descubrirás que la paciencia rebosa de ti y eres capaz de soportar cualquier cosa. Romanos 15:5 dice que Dios es un Dios de paciencia. Y si Dios es un Dios de paciencia, pues nosotros tenemos que serlo también. ¿A quién tenemos que parecernos? A Dios. Ya termino. Hebreos 6:12. No seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Veis? Mediante la fe y la paciencia hay un resultado. Heredan las promesas. Pues todas las promesas que Dios tiene para nosotros en la Biblia y las que te haya hecho a ti personalmente, las tendrás si tienes fe y paciencia. ¿Oramos? Señor, hemos visto esta mañana que esto de la paciencia es algo tan valioso que queremos tenerlo. Así que pedimos, Señor Dios, que si hay algo en nosotros que está impidiendo que tu Espíritu genere en nosotros esta virtud tan extraordinaria, nos lo hagas ver. Y, Señor, queremos decirte esta mañana que estamos dispuestos a trabajar y a poner de nuestra parte para que esto sea así. Amén. Muchas gracias.